Mi nombre es Fernando Meni, soy arquitecto. Llevo muchísimos años desarrollando la profesión de arquitecto, que realmente ocupa prácticamente mi vida entera. Le dedico prácticamente todo mi tiempo. Me resulta muy embriagadora y al mismo tiempo me permite el conocer gente nueva, el estar todo el día de alguna forma analizando la sociedad para la que realmente trabajamos, y en todo ese conocimiento hace que sea algo bastante que te motiva mucho, pero no solo te motiva, sino que realmente es un aprendizaje continuo. O sea, el arquitecto estamos hoy aquí, en este sitio, ¿no? Y de alguna forma pues empiezas a darte cuenta que estamos en un sitio con mucho eco. O sea, que es un sitio, por ejemplo, relativamente malo para hacer una entrevista, ¿no? Entonces es eso mismo, ¿no? O sea, ese moverte constantemente, ¿no? Es lo que te hace pues realmente que tu arquitectura sea una pieza técnicamente lo más perfecta posible. Y bueno, y desde el estudio intentamos además que genere emoción. A veces yo diría que con una emoción más visible, y a veces con una emoción menos visible. O sea, yo diría que arquitectura más con una fuerza visible o con una fuerza invisible, pero siempre realmente con esa emoción. Yo, por ejemplo, podría ver en mi casa, ¿no? Que es una obra en la que estuve trabajando personalmente durante casi 3 años, la que camino, en la que vivo, ¿no? Como me entra en la luz, y me produce tranquilidad, paz, me emociona, vivo en contacto con la naturaleza, vivo en contacto con el exterior, me permite de alguna forma ser un punto de reflexión y de un sitio donde realmente siempre viven amigos, y un sitio donde nos encontramos francamente muy cómodos, y está hecho mucho pues como soy yo, a mi medida. O sea, a lo mejor si la casa mía está desordenada pues no pasa nada, porque la casa lo permite, no son esas casas perfectas que como yo le digo a los estudiantes, que a veces los arquitectos hacemos casas tan perfectas que lo único que está mal es el cliente. O sea, el cliente es lo único que está fuera del lugar en esa casa, ¿no? Si intentamos pues eso, producir piezas o ambientes o edificios de menor escala, en donde la gente se pueda sentir identificado y se emocione y que tenga ganas de volver. Cuando estamos en la arquitectura pública, por ejemplo, en el Magma que hice con mis antiguos socios, Artemio y Pastrana, que en la que estuve 10 años llevando la obra, metido dentro de la obra, pues evidentemente es algo que lo que pretende es, de alguna forma, cuando el visitante está relativamente cerca, pues que lo incite a su visita. O sea, tiene una fuerza visible, yo diría un poquito arrogante el edificio, ¿no? Para que tenga esa marca o el branding, como dicen los ingleses, para que la gente se acerque, entre, se emocione, esté en un congreso, se vaya, en este caso, de la isla de Tenerife, vuelva a Alemania, se lo cuente un amigo y un amigo quiera venir a Tenerife, para que de alguna forma, en este caso, el principal negocio o la principal fuente de ingresos y que más nos mueve la economía en Canarias y el turismo, pues el turismo repita y que podamos seguir con una máquina turística de buena calidad. Analizar los gobiernos de la sociedad, indudablemente. Analizarla, entenderla, no olvidarse que trabaja para ella, generar a veces motores económicos, a veces generar un sitio, pues yo qué sé, no es lo mismo si estamos haciendo un palacio de congreso que si estamos haciendo un hospital. Y en muchísimos casos el arquitecto también pensar como cliente. Con eso quiero decir que a veces me ha ocurrido, ¿no? O nos ha ocurrido, como por ejemplo, o sea, que ganas un concurso
quieren hacer un teatro, ¿no? Y el teatro quiere tener, yo qué sé, 1000 y pico espectadores, ¿no? Unas capacidades, 1800 espectadores, analizas el entorno, analizas las capacidades realmente de público que pueda llegar a ese sitio y dices, pues realmente aquí esto no vas a llenar más de 800, ¿no? Entonces, hablas con el propietario, de alguna forma, en ese diálogo constante que necesita el arquitecto con el cliente. O sea, es muy importante la actitud del cliente, que el cliente quiera trabajar en equipo con nosotros, ¿no? Pues resulta que hace un cambio importante, reducen las capacidades, empiezas a darte cuenta que hay otro tipo de infraestructuras que no tienes. Pues a lo mejor resulta que dices, hombre, pues tengo una sala, tengo un vestíbulo, pues el vestíbulo a lo mejor puede darme paso a que tenga una sala de exposición, y entonces resulta que al final empiezas por un auditorio, un palacio de congreso, y cuando te estás dando cuenta estás haciendo un híbrido, un edificio que sirve para muchísimas cosas porque estás trabajando en un sitio pequeño, ¿no? No es lo mismo que si estás trabajando en un sitio de otras características. Por ejemplo, ahora en el caso del auditorio de Polonia, que acabamos de andar hace muy poco tiempo, pues estamos en una sociedad en Polonia, una sociedad muy culta en cuanto a la música clásica. Estamos buscando que sea un sitio muy importante donde la música se pueda escuchar con la máxima calidad posible. Pues a pesar de todo, analizamos la ciudad de Toruń, es pequeñita, también no carece de otras infraestructuras, y entonces de nuevo volvemos a hacer un auditorio y retomamos la idea clásica de cómo era un auditorio. ¿Cómo comienza un auditorio? Un auditorio habitualmente era una sala grande que había en un palacio, en donde se ponía por un lado la orquesta y los demás se ponían a escuchar en una sala plana, pero que al día siguiente ese auditorio de ese palacio resulta que se transformaba en otra cosa, y era un baño, o al día siguiente era una cena. O sea, eran espacios polifuncionales, ¿no? O multifuncionales, que de alguna forma servían para otras cosas. Pues entonces de alguna forma estamos retomando esa idea más clásica del auditorio, con sistemas que hay en este momento que empresas internacionales resuelven muy bien, sillas que suben, sillas que bajan, sillas que se retraen, sillas que se ponen, y de alguna forma intentar resolver esos espacios porque un día determinado pues puedas hacer una cena, y una cena con música, con otro tipo de calidad, o un día haya un discurso y que también te sirva para que la palabra tenga también, se escuche y que sea un sitio que pueda dar otras funciones, ¿no? Hombre, nosotros tenemos un estudio que realmente no es muy grande, es pequeñito, ¿no? Lo que podríamos decir es somos poquitos. Alrededor de ya todos los estudios internacionales son de 80 para arriba, ¿no? O sea, hay sitios donde de repente para producir un producto hay 80 arquitectos trabajando. Hombre, yo en mi antigua oficina, con mis antiguos socios, cuando estábamos haciendo el magma, que nos llevaba yo a pie de obra, pues en un momento determinado tenía trabajando 30 arquitectos para mí, porque un proyecto que tiene 2000 planos, pues lo tiene que producir. O sea, es imposible producirlo con 3 personas, ¿no? Porque son miles de secciones y miles. Hombre, indudablemente van pasando los años y vas conociendo a más gente. Ahora estás aquí y conoces, bueno, vas a conocer ustedes, ¿no? Entonces, o sea, el mundo va haciendo que vayas conociendo gente a lo largo y se vayan cruzando informaciones. Pues de repente estás en un sitio y hay alguien que le gusta algo, se lo contará a otro, y ese otro, pues el mundo, yo diría que se va como dentro del mundo en el que me muevo, se va haciendo como más pequeño. O sea, porque te vas especializando mucho más, entonces acabas moviéndote entre un tejido de arquitectos actualmente interesados en cambiar el mundo, en intentar buscar buenas arquitecturas, en buscar buenas soluciones, en profesores. Estoy mucho metido dentro del mundo de las escuelas y me atrae mucho el estar con los estudiantes y pensar y estar con ellos, y de alguna forma, por ejemplo, el caso del magma, pues es una obra que no tiene no hay gabinete de prensa, no hay nada. O sea, nosotros no tenemos gabinete de prensa ni nada dentro del estudio, ¿no? Solo que, bueno, pues se ha ido generando una personalidad propia que yo creo que en los últimos años está como, yo estoy súper satisfecho con el camino que estamos tomando, ¿no?
y porque me apasiona y me divierte mucho y creo que confío mucho en lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, hay gente que parece ser que les gusta y nos buscan, y como el mundo es tan global y de alguna forma no resulta tan complicado encontrarlo cuando se encuentra. Pero nosotros tenemos un estudio que es un edificio en altura, entra y tenemos un sitio pequeño, ¿no? Otro sitio en Valencia, donde también tenemos por parte del estudio, ¿no? Y hacemos muchísimas maquetas, me encanta hacer maquetas, ¿no? ¿Conoces Ordos 100? ¿Perdón? Ordos 100, que es un conjunto encargado a 100 arquitectos jóvenes del mundo, un poco similar a lo que estás haciendo tú en Taiwán. Te pregunto porque es algo que está pasando en varias partes, que se congrega a un grupo grande de arquitectos a que hagan casas en un lugar determinado. ¿Qué opinas tú de eso como una especie de catálogo de lo que del estado de la arquitectura en un momento y de qué va a pasar a futuro, un poco con ese conjunto en el que estás tú? Bueno, el que conozco es el que estamos invitados en Taiwán, lo conozco muy bien. Bueno, para nosotros y para mí personalmente es una experiencia de conocer a gente de otras culturas, con una formación en muchos casos común y con una cultura muy particular, muy distante de la mía, ¿no? Y bueno, me sirve como un sitio de aprendizaje, de cruces de conocimientos con otros arquitectos. Indudablemente, pues dentro de estos proyectos, unos tendrán más calidad, otros tendrán menos calidad. A mí me parece una opción interesante, una opción de dar la oportunidad a tener una especie de muestra de arquitectura. En este caso estamos en una arquitectura para gente de alto standing, ¿no? Y bueno, nuestro proyecto concretamente creo que es un proyecto que intenta de alguna forma tener unas raíces, en este caso en la cultura tradicional de Taiwán, intenta de alguna forma reinterpretarlo, ¿no? Y filtrarlo a través de esa especie de abstracción de la sociedad que hemos sacado en un viaje detrás de otro. Desconozco los otros proyectos, lo que sí tengo que decir en este caso, ¿no? que tanto el inversor en este caso el empresario Tony Lu, ¿no? o Yutun Lu, ¿no? También, o Alepo, ¿no? O sea, son personas realmente interesadas en que el proyecto sea un proyecto de alta calidad y yo diría que realmente son personas con un nivel de trabajo muy serio, ¿no? En el que yo estoy, desconozco el resto, pero para mí todo lo que había escuchado de que me podía ocurrir, nada de eso ha pasado, sino simplemente ha sido como una delicia tener esa oportunidad y he hecho amigos y al final no solo la profesión, no son los trabajos, sino también son pues, momentos realmente agradables y de vivencia con otras personas, ¿no? ¿Cómo abordas eso que en algún momento mencionaste de la cultura taiwanesa y ahora que estás haciendo esto en Polonia y me imagino que otros concursos también han sido para otros países que no son el tuyo? ¿Cómo abordas el enfrentarte a esta cultura y interpretar de cierta manera las tradiciones y después plasmarla en tu obra? Pues nunca no hay un camino. Llegas, empiezas a caminar, te mueves, subes, ves una costa, estudias la geología, estudias la gente, comes, vas a un restaurante y vas de alguna forma pues como envolviéndote, ¿no? Y la ventaja que al no ser del sitio pues a veces es más fácil no ser del sitio porque realmente abstraes, ¿no? O sea, llegas a extraer lo que a mí en ese caso me parece fundamental. Puede ser que me equivoque o no, pero la extracción de eso que voy, de esa vivencia, ¿no? Es lo que da como una base de partida. No sé si tienen alguna oportunidad, no está mal de buscar, es trabajar en un estudio, aunque sea poniendo el papel. Y ahora tengo un chico que tiene 17 años, que ha venido 4 o 5 meses, ¿no?
y lo tengo es un chico de formación alemana que vive en Egipto, que ha vivido en Canarias, o sea, su familia no sé quiénes son sus padres, pero tiene una formación así más o menos internacional y me pidió venir al estudio y se ha puesto ahí a recortar cartón y a hacer unas maquetas y me supongo que él solo pues irá aprendiendo y verá si... Yo creo que la decisión para cualquier persona es de encontrarse un lugar en la vida en que sea el lugar que él desea o que encuentre su sitio, encontrar en la vida que cada persona encuentre su sitio, médico, abogado. Realmente yo creo que es más bonito arquitectura o medicina, pero realmente tan bonitos como una como otra. Tuve un buen médico hablando de su profesión y es realmente, o sea, maravilloso, ¿no? O sea, una profesión maravillosa. O por ejemplo, como un abogado desgrana toda la cultura de la sociedad y como consecuencia de la cultura en la que está, o sea, es una maravilla. Quizás los arquitectos o los médicos, por ejemplo, tenemos una suerte, y es que también tenemos una profesión que es internacional, ¿no? Entonces eso te permite moverte, te permite viajar, te permite conocer a otra gente. Estamos todos más o menos interesados en esa formación global para después cuando llegas a un punto trabajar como si fuera un arquitecto local. Claro. Hoy te veo muy apasionado por la arquitectura y varias veces en la conversación te escuché hablar de la emoción. ¿Qué es para ti la arquitectura? ¿Qué es para mí la arquitectura? Pues mi vida más o menos es yo diría que aparte de mi mujer